Contenido gráfico. Advertencia. Este relato incluye descripciones detalladas de violencia extrema, tortura, necrofilia y canibalismo. Se ha mantenido fidelidad a los hechos forenses para honrar la memoria de las víctimas, nunca para glorificar a los perpetradores. Si te gusta el contenido, no olvides darnos un like y suscribirte. De esa manera les das vida a nuestro canal. Aileen Wuornos, la niña que se convirtió en monstruo. Capítulo 1. El legado maldito. Era el 29 de febrero de 1956, un día que solo existe cada 4 años, cuando nació una niña que nunca tuvo oportunidad de ser normal. En Rochester, Michigan, Diane Wuornos, de 16 años, dio a luz a Aileen Carol Wuornos en un mundo ya podrido por el abandono. El padre, Leo Pittman, de 19, ni siquiera esperó a conocerla. Había desaparecido meses antes, dejando atrás solo su sangre enferma. Leo Pittman no era solo un joven irresponsable, era un fantasma con ADN dañado. Abandonado de bebé en un hospital de Detroit, criado por su abuela en un hogar donde la violencia era el idioma nativo. A los 12 años ya tenía expediente policial. A los 19, cuando engendró a Aileen, ya bebía litros de whisky diario. En 1967 sería condenado a cadena perpetua por secuestrar y violar a una niña de 7 años. En 1969 se ahorcó en su celda usando su propio cinturón. Aileen tenía 13 años cuando recibió la noticia. Su padre biológico había elegido la muerte antes que enfrentar su propia oscuridad. Pero el verdadero abandono llegó mucho antes. A los 4 años, Diane Wuornos simplemente se fue. Una llamada telefónica a la niñera desde una cabina. No vuelvo. No puedo más. Esa fue la despedida. Diane más tarde admitiría que ceder la custodia a sus propios padres fue el mayor error de mi vida, revelando que en su familia habían sufrido una forma de abuso infantil, con padres que verbalmente les decían que no valían nada. Diane misma había huido de casa a los 15 años para casarse con Pittman, escapando de un hogar donde el incesto era un rumor persistente. Aileen y su hermano Keith, de 10 meses mayor, fueron entregados a los abuelos maternos. El viaje en autobús desde Rochester a Troy, Michigan, duró horas. Aileen lloró todo el camino mordiendo su manta. Cuando llegaron, Laurie Wuornos, un hombre de 58 años con manos callosas de mecánico, les dijo: «Aquí se hace lo que yo digo». Brita, su esposa finlandesa de 48 años, oliendo a aguardiente, ni los miró. Si te gusta el contenido, no olvides dejarnos tu like y suscribirte. De esa manera le estás dando vida a nuestro canal. Capítulo 2. Casa de los Horrores. Laurie y Brita Wuornos adoptaron legalmente a los niños en 1960, borrando el apellido Pittman para siempre. Pero en esa casa de 800 pies cuadrados en 3 y 486 East Maple Road, Troy, Michigan, los secretos pesaban más que el amor. Aileen creció llamando papá y mamá a quienes eran realmente sus abuelos. No sabía la verdad hasta los 12 años, cuando un becento borracho se lo soltó en la calle. ¿Sabes que tu papá es tu abuelo? La revelación la dejó mudada durante días. Desde entonces, Laurie la miró diferente. O quizás ella empezó a ver la verdad que siempre estuvo ahí. Ella denunciaría años después lo que ocurría tras las puertas cerradas. Su abuelo Laurie abusaba sexualmente de ella, desde los 6 años en el sótano donde guardaba sus herramientas en el cobertizo del jardín en la propia cama matrimonial, cuando Brita se desmayaba de borracha. La violación era suave al principio, justificada como juegos especiales. Luego se volvió brutal. Aileen recordaba el olor a gasolina y sudor de Laurie, su aliento a cerveza Stross, sus manos callosas sobre su boca. La abuela Brita, alcohólica desde las 8 a.m., golpeaba a Aileen con un cinturón de cuero martillado por Laurie. La llamaba la hija de la puta de Diane. La culpaba por la muerte de su hija, por la deshonra familiar, por el dinero que costaban. En sus momentos de lucidez, Brita lloraba y abrazaba a Aileen, confesándole que Laurie también había abusado de Diane cuando era niña. El ciclo se repetía, y había más.
Aileen afirmó que desde la más temprana infancia mantuvo relaciones incestuosas con su hermano Keith, comenzando cuando él tenía 7 y ella 6. En noches frías de Michigan, se arracimaban bajo las mantas, imitando lo que veían. Keith la protegía de los golpes de Laurie y ella le ofrecía consuelo. Una dinámica de supervivencia enmascarada como cariño en una casa donde nadie enseñaba límites. Keith sería el único hombre que Aileen dijo haber amado verdaderamente. A los 11 años, Aileen ya mostraba signos de lo que sería su vida. Robaba bolsas de tiendas, mentía compulsivamente, se fugaba de la escuela por días, durmiendo en parques. Empezaba a ejercer la prostitución a escondidas, ofreciendo sexo oral a cambio de $5 a camioneros en el área de descanso de I-75. No por placer, por supervivencia. Porque cuando un adulto te viola en casa, el mundo afuera deja de ser amenazante, se vuelve familiar. Capítulo 3. Perdida en Detroit. Tenía 14 años cuando el cuerpo que ya habían degradado tantas veces comenzó a cambiar. A principios de 1970, Aileen quedó embarazada. El padre, según ella, era un amigo de su abuelo que la había violado en el garaje durante una fiesta de Navidad. Tenía más de 50 años y olía a ron Bacardí. Nadie le creyó. No hubo denuncia policial. Solo silencio vergonzoso y la amenaza de Laurie. Si dices algo, te echo de casa. Según otros relatos, incluido el de su propia madre Diane años después, Aileen insinuó que el padre podría haber sido Keith, aunque esto nunca se confirmó. La confusión de paternidad era solo otra capa de trauma. El 23 de marzo de 1971, a los 15 años dio a luz a un niño varón en la maternity home de la Cruz Roja en Detroit. Estuvo en trabajo de parto durante 14 horas, sin nadie de la familia presente. El bebé, llamado Keith por su hermano, fue arrebatado de sus brazos y dado en adopción inmediata. Aileen tuvo apenas 30 minutos con él, tiempo suficiente para ver que tenía sus ojos azules. Firmó los papeles de renuncia de derechos con una mano temblorosa. El hospital registró al padre como desconocido. Cuando regresó a Troy, algo había cambiado. Su abuela Brita murió de cirrosis hepática el 7 de julio de 1971, a los 49 años. Aileen acusaría años después a su abuelo de haberla envenenado con alcohol adulterado, aunque sin pruebas. Pero la muerte de Brita marcó el fin de cualquier farsa de normalidad. Laurie, ahora viudo, insistió en que Aileen y Keith fueran removidos de su casa. Los hermanos se convirtieron en tutelados del Estado por un breve periodo, viviendo en un hogar de acogida donde Aileen volvió a ser abusada por uno de los hijos mayores. A los 15 años, Aileen Wuornos se convirtió en una fugitiva de la ley y de la vida. El 2 de enero de 1972, cogió una mochila con 2 cambios de ropa, $12 robados de la cartera de Laurie y plantó cara en la Interestatal 75. El último contacto con su familia fue una postal desde Flint, Michigan, donde escribió: «Estoy bien, no me busquen». Keith se quedó, pero moriría de cáncer de garganta solo 4 años después, el 17 de junio de 1976. A los 21 años, Aileen no asistió al funeral. Capítulo 4. Sobreviviente de la calle. Las próximas 2 décadas fueron un borrón de autostop, moteles de mala muerte y violencia constante. Aileen viajó por todo Estados Unidos, Michigan, Florida, Colorado, California. Vivió de la prostitución en las carreteras interestatales, especializándose en lot lizards, el término que los camioneros usan para las prostitutas que trabajan en los estacionamientos de trailers. No era la chica de lujo de las grandes ciudades, era la mercancía barata de los camioneros, de los hombres solitarios que paraban sus autos en las áreas de descanso. Cobraba entre $10 y $30 por sexo oral, 50 por completo. A menudo trabajaba en la sendero de prostitución de la Interestatal 75 en Florida, conocida como The Strip. Dormía en moteles de $15 la noche o directamente en los bosques, envuelta en bolsas de plástico cuando llovía. Entre 1974 y 1989 acumuló más de una docena de arrestos: conducta desordenada, DUI, disparar un arma desde un vehículo, asalto con agravante, alteración del orden público.
En 1976 fue arrestada en Jefferson County, Colorado, por amenazar con un rifle a un conductor. En 1981 en Florida, por robar un abrigo de $99. Cada arresto era una cicatriz más. Cada salida de la cárcel, una vuelta al mismo ciclo. En 1981 intentó suicidarse disparándose en el abdomen con un 22. Sobrevivió y fue dada de alta del hospital al día siguiente, sin seguimiento psiquiátrico. Ese mismo año se casó brevemente con un anciano de 70 años, Louis Gratzfeld, un presidente de un club de Yates. El matrimonio duró 9 semanas. Él obtuvo una orden de restricción después de que Eileen lo golpeara con su propio bastón y vaciara su cuenta bancaria. Era un patrón. Buscaba a figuras paternales, luego las destruía. A los 20 años, en 1976, sufrió otra pérdida devastadora. Su hermano Keith murió de cáncer de garganta el 17 de junio. Eileen estaba en Colorado cuando recibió la llamada. Viajó de inmediato a Michigan, pero llegó 2 días tarde. Heredó los $10,000 del seguro de vida. Los malgastó en un Pontiac Trans Am de lujo que destruyó en una persecución policial solo 3 semanas después, demostrando un patrón autodestructivo que se intensificaría con los años. Pero en 1986, en el Club de los Chicos de Daytona Beach, conoció a Tyria Moore, una mujer de 24 años, limpiadora del bar, de cabello corto y sonrisa tímida. Tyria, hija de un predicador, había huido de su propia opresión familiar. Para Eileen fue la primera persona en años que no la juzgó. Se mudaron juntas a un apartamento de $200 al mes en Holly Hill. Tyria no sabía que Eileen seguía ejerciendo la prostitución para pagar el alquiler. Por primera vez, Eileen tenía algo que perder. Capítulo 5. La tormenta desatada. 29 de noviembre de 1989. Richard Mallory, de 51 años, dueño de una tienda de electrónica en Clearwater, desaparece en Daytona Beach. Su Cadillac fue encontrado abandonado. Su cuerpo apareció el 13 de diciembre en un basural de Ormond Beach. Había sido asesinado a tiros 4 veces con un C-22. Los disparos fueron de cerca, en el pecho y la espalda. No había signos de robo del Cadillac, pero faltaba su reloj Rolex y su cartera. Nadie sabía quién lo hizo, hasta que la tormenta continuó. David Spears, de 43 años, trabajador de construcción, encontrado el 1 de junio de 1990 en el condado de Citrus, con 6 disparos de 22. Charles Carskadon, de 40, ex-marine. Su cuerpo apareció el 31 de mayo de 1990 en Pasco County, con 9 disparos. Peter Sims, de 65, jubilado y devoto cristiano, desapareció el 7 de junio de 1990. Su cuerpo nunca fue encontrado. Troy Burress, de 50, vendedor de chucherías, encontrado el 4 de agosto de 1990 en el condado de Marion, con 2 disparos. Dick Humphries, de 56, ex capitán de policía y experto en violencia doméstica, ironía mortal, encontrado el 11 de septiembre de 1990 con 7 disparos. Walter Geno Antonio, de 62, conductor de camiones. Su cuerpo apareció el 19 de noviembre de 1990 con 4 disparos. 7 hombres en 12 meses, todos encontrados a lo largo de las carreteras de Florida. Todos conectados a Eileen Wuornos. Ella los reclutaba en las áreas de descanso de las interestatales, ofreciendo sexo por $30 o $40. Pero algo cambiaba en su mente. Eileen afirmaría que cada uno había violado o golpeado, que Mallory la había atado y torturado durante horas, que Carskadon la había apuñalado, que actuaba en defensa propia, que era cazar o ser cazada. El patrón era metódico pero desordenado. Robaba el auto, las pertenencias y desaparecía. Los cuerpos aparecían días después, a menudo desnudos, con evidencia de disparos de cerca. Florida entró en pánico. La prensa empezó a hablar de un asesino en serie, pero nadie imaginaba que la Dama de la Muerte era una prostituta de 34 años, con ojos azules cansados y una sonrisa que alguna vez fue infantil. Durante este periodo, Eileen mantenía a Tyria, quien dejó su trabajo como limpiadora. Vivían en moteles de $40 la noche, comían en Denny's,
compraban electrodomésticos nuevos. Aileen le decía a Tyria que había ganado el dinero en la prostitución. Tyria sospechaba, pero no preguntaba. El amor ciego es el mejor aliado del crimen. Si te gusta el contenido, no olvides dejarnos tu like y suscribirte. De esa manera le estás dando vida a nuestro canal. Capítulo 6. La red se cierra. Las cosas se desmoronaron el 4 de julio de 1990, día de la independencia. Wuornos y Moore tuvieron un accidente con el carro de Peter Sims en la Interestatal 95 cerca de Daytona. Dos testigos, Beverly Capobianco y Jackie Davis, vieron a las mujeres salir del vehículo ensangrentadas. Tyria tenía el brazo roto. Las mujeres desaparecieron en el bosque. Los testigos describieron a Aileen, blanca, pelo rubio sucio, ojos salvajes. La policía encontró en el auto la cartera de Sims, su Biblia y un mapa manchado de sangre. Los retratos robados circularon por toda la prensa. La persecución comenzó. Mientras tanto, Aileen y Tyria se escondían en el Spanish Villas Motel de Port Orange. Aileen seguía trabajando las carreteras. Tyria, con el brazo enyesado, empezaba a temer por su vida. En diciembre de 1990, con el dinero agotándose y la policía cada vez más cerca, Tyria hizo la llamada que sellaría el destino de Aileen. El 16 de enero de 1991, detectives de la oficina del sheriff del condado de Volusia rodearon el Barón, un bar de mala muerte donde Aileen bebía cerveza. La encontraron en el baño, con un cuchillo en el bolso. La detuvieron sin resistencia. En su motel, encontraron pertenencias de las víctimas, un anillo de boda, una cámara, una cartera con el nombre de Mallory, pero la evidencia más devastadora vino de Tyria. Durante 3 días, Tyria grabó llamadas telefónicas donde Aileen confesaba todo mientras detectives escuchaban. En una llamada del 18 de enero de 1991, Aileen le dijo a Tyria: «Te lo dije todo, ¿verdad? Lo hice, pero fue en defensa propia, cariño. Todos ellos me iban a matar». Tyria, llorando, respondió: lo sé, pero tienes que decírselo a la policía. La traición era completa». El 16 de enero de 1991, Aileen Wuornos admitía los asesinatos. No mostraba remordimiento visible, solo un cansancio profundo. Dijo que había matado para protegerse, para sobrevivir como había hecho toda su vida. El mundo la había formado para la violencia. Ahora la violencia la había devuelto. Capítulo 7. Juicio y condenas. El juicio comenzó el 14 de enero de 1992 en el Tribunal de Circuito del Condado de Volusia. El fiscal, John Tanner, buscaba la pena de muerte. La defensa, liderada por Tricia Jenkins y Billy Nolas, argumentaba locura por trastorno postraumático severo. Presentaron su infancia como evidencia, el abuso sexual, el abandono, el trauma repetido. Psiquiatras de renombre como Dr. Bernard Dwoskin diagnosticaron trastorno límite de personalidad, trastorno antisocial y psicosis caracterizada por alucinaciones auditivas. Pero el jurado no fue piadoso. Tanner retrató a Aileen como una manipuladora calculadora que usaba su historia de abuso como excusa. Presentó evidencia de que había robado los autos y las pertenencias, que había seguido trabajando como prostituta mientras estaba con Tyria, que había planificado los asesinatos. El testimonio más impactante fue el de una prostituta que afirmó que Aileen había intentado reclutarla para un plan de robo de autos. La defensa intentó mostrar que Aileen no tenía capacidad de planificación a largo plazo, pero el daño estaba hecho. El 27 de enero de 1992, Aileen fue condenada por el asesinato de Richard Mallory y sentenciada a muerte. El jurado recomendó la pena capital por unanimidad. En los siguientes años recibiría 6 sentencias más de muerte por los otros asesinatos. En cada juicio se representó a sí misma en ocasiones, comportándose de forma errática. En una carta al Tribunal Supremo de Florida de 1994, despidió a Jenkins con lenguaje homofóbico. «No quiero que una lesbiana protegida me represente. Quiero un abogado cristiano heterosexual». Su sexualidad, que había sido su única conexión humana, ahora era usada contra ella por el sistema que ella misma invocaba.
Durante los juicios mostraba comportamientos suicidas y autolesiones. Se cortaba los brazos con las uñas, se negaba a bañarse, hablaba con voces, pero los jueces la declararon competente para ser juzgada. Capítulo 8. Últimos días y ejecución. Pasó más de una década en el corredor de la muerte en Lowell, Florida. Su celda medía 6 por 9 pies. Tenía una ventana de 4 pulgadas de ancho. Rechazó todos los recursos de apelación voluntariamente. En 2001, en una entrevista con el documentalista Nick Broomfield, admitió: «Maté por dinero rápido, no en defensa propia. Estoy lista para morir. Este lugar me está volviendo loca». En esos últimos años, Aileen se volvió religiosa. Leía la Biblia diariamente, subrayando versículos con lápiz rojo. El capellán David Miller visitaba semanalmente y afirmó que Aileen mostraba remordimiento genuino, pero también una profunda convicción de que su vida nunca tuvo valor. Escribía cartas a su madre Diane, que nunca respondía. Intentó contactar con su hijo dado en adopción, pero el sistema se lo impidió. Su comportamiento se volvió errático. En 2002 acusó a los guardias de torturarla con rayos mentales y de envenenar su comida. Dejó de comer durante días. Perdió 30 libras. El doctor Michael McIntosh, psiquiatra de la prisión, diagnosticó esquizofrenia inducida por el aislamiento, pero el gobernador Jeb Bush firmó la orden de ejecución. El 9 de octubre de 2002, las 9:30 am, Aileen se despidió de sus pocos visitantes. Le dijo a su amiga Dawn Botkins: «Dile al mundo que soy una buena persona que hizo cosas malas por circunstancias malas». Rechazó la última comida, que habría sido un pollo frito, patatas asadas y ensalada. Solo pidió un café negro, sin azúcar. A las 9:47 am, después de una sola dosis de pentobarbital sódico, Aileen Wuornos murió. Sus últimas palabras fueron: «Sí, quiero decir que estoy navegando con la roca. Me voy a volver a enfrentar a Cristo». El testamento fue confuso, mezcla de delirio y fe. Tenía 46 años. Capítulo 9. Legado de una mujer marcada. Aileen Wuornos sigue siendo controversial. ¿Fue una víctima que se convirtió en monstruo? ¿Una asesina en serie calculadora? La verdadera tragedia es que fue ambas. Un estudio de la Universidad de Michigan en 2003 concluyó que su caso era un textbook example de cómo el trauma infantil severo puede crear una respuesta violenta patológica. Su vida fue un estudio de cómo el sistema falló en cada nivel. El sistema de bienestar infantil nunca investigó los abusos. La escuela nunca reportó sus ausencias. Los hospitales nunca ofrecieron terapia después de su intento de suicidio. La justicia criminal la encarceló, pero nunca la trató. Más de 15 años en las calles. Más de 12 arrestos. Ninguna ayuda psicológica real. El costo de su captura y ejecución superó los $3 millones. El costo de no haber intervenido en su infancia, incalculable. En 2003, un año después de su muerte, la Florida aprobó la Ley Aileen Wuornos, permitiendo que testigos expertos en trauma infantil testifiquen en casos de abuso. Demasiado tarde para ella, pero quizás a tiempo para otras niñas como la que alguna vez fue Aileen. Una niña rubia con ojos azules, que nunca tuvo la oportunidad de ser niña. Su cuerpo fue cremado. Las cenizas se esparcieron en Michigan, cerca de donde nació, cerca de donde su infancia fue robada. Su hijo, dado en adopción, tiene hoy más de 50 años. Nunca ha hablado públicamente. Quizás no sabe quién era su madre, o quizás sí, y prefiere el silencio. Estados Unidos, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. El 73% nunca lo reporta.